Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche a todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias. Después de esta prolongada espera, quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que demostraron con creces sus cariños, su afecto para conmigo, aquellos que me están escuchando a través de nuestras emisoras y que muy probablemente no se enteraron qué fue lo que ocurrió. Pues durante esta semana tuve quizás la mayor crisis de salud de mi vida, una infección muy fuerte en el colon, que de no atenderse a tiempo me hubiese llevado a quirófano, los dolores insoportables, y bueno, todavía estoy en tratamiento, un tratamiento muy largo, tengo que ir a especialistas, tengo que aún determinar si en efecto debo ir a quirófano o no, pero de cualquier manera, afortunadamente Dios nunca desampara a nadie y a tiempo llegué al hospital, no podía ni caminar y pues finalmente fui atendido de emergencia y hospitalizado de tal manera en la que se lograra controlar la infección, una infección que ha ido amainando poco a poco, mis dolores han ido pasando, y les cuento todo esto porque se han convertido en mi familia. Lo hablaba en privado con mi esposa, sorprendido, conmovido por las muestras de cariño, como les decía, y bueno, pues creo que es necesario también dejarles saber qué fue lo que me ocurrió, y eso fue básicamente lo que ocurrió. El día de hoy, sumamente emocionado por volver a estar con ustedes. Hace muchísima falta. Yo no me imaginaba la falta que me podían hacer con solo una semana estando fuera del aire. Y esto, pues por supuesto, es una respuesta a que durante 3 años nunca he tomado un tiempo tan prolongado en nuestras actividades en Américas Noticias. Así que ustedes, mi reconocimiento, mi admiración, y esto sin ninguna duda me impulsa a seguir adelante, a esforzarme mucho más, pero por supuesto tomar las cosas con calma. A veces el estrés también influye. A todos ustedes, sobre todo a mi queridísima Elena Madame, que está justamente en París en este momento atendiéndose a afecciones también personales. El estrés hay que bajarlo un poco porque uno no se imagina el peligro de lo que implica este tema. Pero bueno, y está mi querida Carolina Silva también, que tan atentamente ha estado muy pendiente para socorrerme en cualquier momento, así como todos ustedes. Gracias por estar de nuevo conmigo, pues tantas muestras de cariño. Elena Madán ya está con nosotros, Mayerlin también González nos envía bendiciones, gracias, dice ya estás bien, se te extrañó, yo más a ustedes, créanme. Andrés Martínez también como siempre apoyándome, a todos los que están en este momento compartiendo el programa también, ayúdenme porque una semana fuera del aire pues se enfría más de uno, ¿no? Vamos a meternos durísimo en el ruedo porque hoy tenemos material para discutir, tenemos México, Argentina y Venezuela, y seguro entre estos 3 países se nos colará el mundial. Lo que ocurrió en Colombia, me perdí, imagínense ustedes, casi 3 meses dedicándole el 70% del programa a Colombia, todo listo para estar el domingo, el Día del Padre, en las elecciones en Colombia, 17 de junio, y he caído hospitalizado. Lo que más me dolió no fue la afección, sino no poder estar con mis hermanos colombianos, a quienes les envío un abrazo, mi felicitación. Estoy muy contento, además, no solo porque ganó Duque, sino porque en 3 años de este programa, primera vez que hacemos un análisis que se cumple completamente. Contentísimos porque sin duda alguna hubo tantos elementos que seguro en su oportunidad nos tocará discutir y que pues por supuesto nos hacen estar muy alegres por nuestro hermano país Colombia. Alegre pero no alegría tísica, es decir, a Duque le va a tocar fuerte. Y lo que viene para Colombia implica sacrificios importantes. Ojalá votamos para que el presidente Iván Duque lo haga bien. No tiene ningún sentido desearle el mal a cualquier presidente, si usted lo haya apoyado o no.
por el simple hecho de no quererlo. Es el ejemplo de lo que vamos a estar hablando de México, porque es prácticamente inevitable la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Ante esa realidad, ¿qué nos queda? Pues desear que AMLO lo haga bien y que no se acerque a la izquierda retrógrada de América Latina que tanto daño nos ha generado. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Robertina Cabeza también dice, ¿totalmente recuperado? No, totalmente no, pero ya por lo menos la fuerza las tengo afinándose. Mi querido David Parra Lezama, Guayanese por el mundo, gracias. Sí, de hecho, Miguel Ciso, escuchábamos fuera del aire para nuestras emisoras, para nuestros medios, sí, estábamos disfrutando una hermosura de pieza del maestro Miguel Ciso. En Gutiérrez, Mónica Salazar, Andrés nos dice por ahí que qué fue lo que tuviste. Bueno, ya saben que tengo. Mi querida Elena ya es madrugada en París, dice, amigos, Vladi, te extrañamos, por Dios, duro, dice. Bueno, love you, también a ti, muchísimo cariño para ti, Elena, y orgulloso de que te puedas estar atendiendo y que te tengamos fuerte para que nos vengas a visitar acá al estudio. Sería un honor tenerte acá a mi lado. Carlos Prince también, bueno, muchísima gente, Carlos Rusconi. Y ahora les voy a continuar saludando, por supuesto, Negar Granado, que también estuvo muy pendiente. Bueno, no vamos a hacer este programa de saludos solamente. Quiero que entre los saludos vayamos a entrarle durísimo al tema que les hemos preparado para el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. México, mucho que hablar de nuestro querido México. Las cosas no están fáciles en México. Y no es tan fácil, y no solamente por un tema meramente electoral y político, sino por todas las implicaciones que hay en un país, en uno de los países con mayor índices de violencia de nuestro continente. A ver, vamos a poner el contexto. Ustedes saben que siempre me gusta ir de lo general a lo particular. Comenzamos. En México hay aproximadamente unos 128 millones de habitantes. En México. De esos 128, realmente 127.5 millones, según cifra del Banco Mundial para el 2016, están habilitados para votar este día domingo. Por eso es que traemos a México, porque estamos en deuda con el país. Este día domingo están habilitados para votar 89 millones de mexicanos. Dentro de México, aquí, fíjense la diferencia con Colombia. En Colombia, si mal no recuerdo, eran 36 o 39 millones de colombianos habilitados para votar, y fuera del país, casi 1 millón habilitado para votar. En México esto no ocurre de la misma manera, lamentándolo mucho, teniendo una población mexicana tan grande en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. 35 millones de mexicanos residen acá en los Estados Unidos, pues para el año 2012 solamente votaron 40,000, como que si se les olvidara la importancia de la elección, aún sin vivir en el país. Para este año se estima que voten 100,000 mexicanos. Aún así, a mi juicio, mucho que desear. No es lo mismo la cantidad de colombianos que están en el extranjero a la cantidad de mexicanos que están en el extranjero. Bueno, el hecho es que están habilitados para votar, como les he dicho, 89 millones de mexicanos. Esta elección que se va a llevar a cabo el 1 de julio. De hecho, es considerada como la mega elección más grande de la historia de México, por cantidad de votantes, por cantidad de cargos que se van a elegir, porque no es solamente el cargo de presidente. Algunas personas creen que solo se elige, se disputa la presidencia AMLO, Meade, el Anaya, etcétera. No, pues resulta que estamos eligiendo a 18,331 candidatos federales y municipales en México. De allí a que se entienda que la violencia no ha tocado solo a aquellos que quieren ocupar cargos de elección popular, como para el Congreso, el Senado, la presidencia, sino más bien prefecturas, alcaldías, etcétera. Bueno, de esos 18,331 cargos federales y locales, siendo las elecciones más importantes de la historia de México, el Instituto Nacional de Estadística nos retrata, bueno, ustedes saben ya, un presidente, se elegirán 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores y otros cargos, entre ellos la jefatura del Distrito Federal de México. Ahora,
lo que ocurre en este caso es que, a diferencia de Colombia, fíjense cómo comienzan a cambiar los escenarios de nuestros países. En Colombia, tradicionalmente se había vivido procesos electorales profundamente violentos. Profundamente violentos, ¿por qué? Porque estaban signados por la guerra interna en contra de los grupos irregulares o terroristas. Es cierto, una de las grandes victorias, y eso hay que decirlo, del acuerdo de paz, es que por primera vez en la historia no hubo un muerto ni un herido a causa de ataques de estos grupos irregulares, de estos grupos terroristas. Eso hay que decirlo. Es decir, hay puntos que en efecto han beneficiado profundamente a la sociedad colombiana. Entre ellos este punto. Ahora bien, Colombia se separa de la violencia, gracias a Dios se separa la violencia. Ojalá que esto se mantenga así con Duque, que los cambios que se tengan que hacer se hagan de manera coherente, que se le apriete las tuercas a la FARC, tiene que hacerse, no hay otra posibilidad, pero dentro del marco de los acuerdos que se han venido manejando con las modificaciones de rigor. Pero en el caso de México la realidad es otra, la realidad es mucho más dramática. ¿Y por qué? Bueno, les explico. Hay un cálculo promedio de septiembre a junio 2018 y es que cada 4 días en promedio muere al menos un candidato o líder político en México, exclusivamente por las elecciones que están pautadas para el 1 de julio. Lo que reviste esto, a ver qué opinan ustedes sobre lo que estamos hablando, incorpórense con la discusión y así me ayudan a discutir y a formar un criterio entre todos. Lo que reviste esto, no solamente luto y dolor para los familiares, amigos, para los partidos políticos, sino que lo que reviste esto va mucho más allá. Y va mucho más allá porque a quien se le está quitando, privando el derecho a tener instituciones fuertes y funcionales es a los ciudadanos mexicanos. Aquí lo que se está procurando es construir un clima de terror como para que los únicos que gobiernen sean narcogobernadores, narcoterroristas que estén en posiciones de poder y que privilegien a los carteles de la droga, que siguen siendo el gran talón de Aquiles de México. Es una realidad y cada vez se hace más dramática. Fíjense, les contaba entonces que cada 4 días hay al menos un candidato o líder político asesinado. En la OEA, Almagro y pues el equipo equipo de la OEA, pues por supuesto están consternados y dicen que es absolutamente inaceptable. Y es que ya van al menos 112, escuchen bien el número, 112 políticos o candidatos asesinados desde septiembre hasta junio. 112. Lo que implica esa cantidad de personas perdieron su vida y que se habían arriesgado, porque no tiene otro nombre, a lanzarse a una candidatura, sea cual fuese. Bueno, el principal afectado, como les he dicho, es el pueblo mexicano, son sus instituciones, y yo me pregunto, ¿es que quién en su sano juicio se lanzaría a una candidatura en México? ¿Usted lo haría? Les pregunto. O sea, ¿cómo puedo arriesgar mi vida, perderla teniendo familia, hijos, por ocupar un cargo tan básico como incluso una prefectura? Porque han asesinado a candidatos a prefectos. Insisto, el tema mexicano es sumamente complicado y lo que temo es que con la victoria de AMLO esto para nada se resuelva, todo lo contrario, hasta se pueda complicar. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, en la mayoría de los casos de presidentes que se orientan a la izquierda, al comunismo, etcétera, que además son maquiavélicos, no estoy diciendo que sea el caso AMLO, pero puede ser un escenario que se maneje, pues lamentándolo mucho, como el fin justifica los medios, hay acuerdos tácitos para no tocarse. Y vayan ustedes a ver, les tengo un ejemplo concreto, no es que aquí hablamos por hablar. Recuerden lo que ocurrió con la FARC y el presidente Rafael Correa en Ecuador. Hubo un acuerdo tácito,
el ejército y la policía ecuatoriana no tocaban a la FARC y la FARC no les tocaban. Sale Correa, entra Lenín Moreno y miren lo que ocurrió. Casi inmediatamente comenzó la matazón, comenzaron los secuestros. Es una realidad. Entonces, el temor que tengo acá es que en el caso de AMLO ocurra algo similar. Es muy parecido a lo que ocurre en Venezuela. Hay grupos terroristas instalados en Venezuela que viven de 1. El narcotráfico, 2. La extorsión, 3. El sicariato, 4. De proteger a políticos venezolanos. ¿Qué pasa cuando caiga el régimen de Maduro? ¿Qué pasa cuando caiga el régimen comunista que hoy día rige en Venezuela? ¿Qué ocurre con esos individuos? Se convierten en grupos terroristas que están al margen de la ley y que van a generar mucho daño al país, más de lo que ya han hecho. Y vendrá un enfrentamiento entre las fuerzas del orden legales y este tipo de grupos que fueron además armados por la política y por el gobierno venezolano. A ver, incorporo comentarios. Gracias, Negar, dice que bueno verte de regreso. Gracias, Andrés, también por compartir el programa. A todos, aprecio muchísimo que puedan, además de sus saludos, compartir todas las ediciones. Fíjense que Claudia Aldunate, como siempre con nosotros, viendo la situación preocupante de nuestra Latinoamérica, desde Bolivia, sin duda. Continuamos un poco más abajo. Vamos a ver, aquí veo tu agenda de areparadio.com. Aquí la tengo, eso es correcto. Está a mano para hacerlo, para tenerla acá muy de cerca. Creo que por allí voy un poco más abajo, son muchos comentarios. David dice, es evidente la presencia de los carteles de la droga tras esa cadena de asesinatos. Lo preocupante es que sin una línea dura de acción contra este fenómeno, lo resultante será el narcoestado. Eso es un excelentísimo punto porque es el que tenemos acá para discutir. Continúa David Parra Lezama, dice, y justamente lo que AMLO representa es un rostro gentil con este narcosistema electoral, pues indirectamente a fuerza de balas le están diciendo al pueblo por quién votar. Por ahí Delicias nos dice, la droga corrompe gobiernos, mientras que Elías Prato dice, cómo quisiera que las encuestas de las elecciones mexicanas estuvieran equivocadas y no eligieran a AMLO, porque para darse esto sería un retroceso total para el pueblo. Ya continúo leyendo los comentarios que ustedes nos incorporan, pero quiero irme al punto de David Parra Lezama de Guayaneses por el Mundo. 112 asesinados, pero no hablé de los heridos, son 400 heridos. Ahora imagínense la cantidad de amenazados que no han abierto la boca para que no, por supuesto, no sean víctimas de esto. Una violencia en México que no solo repunta en términos de los asesinatos, heridos y amenazados desde el punto de vista político, es que resulta que México ha registrado los niveles de violencia más altos en toda su historia. En promedio, 93 asesinatos diarios. Aquí tengo, por ejemplo, en los primeros... fíjense, en los primeros 5 meses han fallecido 93,000 personas a causa de la violencia en México. Insisto, entender la magnitud que vive México desde el punto de vista de la violencia y cuál es la manera de resolver. Sí, hablamos de mano dura, pero es que el ejército ha salido también. El problema es que el ejército también está encochinado. Hasta acá. Encochinado refiriéndome a que, por supuesto, que es una palabra muy, muy coloquial para traerle al programa, pero ustedes entienden, enlodado. Con temas de narcotráfico, para ustedes contar. Y además, cuando se saca el ejército a la calle, siempre hay, lamentándolo mucho, daños colaterales, asesinados que no son culpables. No es fácil lo que está ocurriendo. Sumamente complicado, no solo de entender, sino de resolver. Tan complicado como tratar de resolver el problema venezolano.
entrampados en el margen, o mejor dicho, en el marco de la violencia. Bueno, pues entonces lo que les decía, registra México los índices más altos de violencia, no solo electoral, sino común, 93.000 asesinatos durante estos últimos 5 meses. Guanajuato, por poner un ejemplo concreto de uno de las ciudades de México, aumentó un 205% su índice de homicidios, para que tengamos solo una idea. Y entonces el profesor Gerardo Rodríguez, él concluye de esta manera diciendo, tendremos como consecuencia de lo que hemos estado planteando en el día de hoy, tendremos narcogobiernos, y ustedes lo decían por allí, y narcolegisladores. Porque ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que gobierne el narcotráfico, es que gobierne el terrorismo, porque de esta manera voy a beneficiar profundamente a todos los corredores de la droga, a los corredores de trata de blancas, etcétera, etcétera. Es decir, algo parecido a lo que ocurrió en la Colombia de los carteles, en la Colombia de Pablo Escobar, es lo que está ocurriendo hoy día en México. Por más duro que suene, es lo que está ocurriendo en México. A ver, incorporo los comentarios, traigo acá la cámara de YouTube. A ustedes que nos están viendo desde YouTube y a los que están desde Facebook Live, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos allí. Ya nuestro canal, aprovecho para comentarles, ha sido autorizado oficialmente. América es Noticia, tiene su propio canal en YouTube, aprobado, así que muy contentos de esta noticia también que se nos ha dado a mitad de semana. Elías Prato dice, justamente el tema de las encuestas, que voy a hablar de ellas en este momento. Mayerlin nos comenta, hay que expulsar a todos esos guardias y a todo aquel que estuvo de acuerdo con destruir a Venezuela. Leopoldo Ríos también dice, bueno, qué bien que estás de vuelta, y bien, hermano, gracias, Leo, y aquí recuperándome. Alejandro nos dice el tema de YouTube, me imagino que nos vas a ver un poco más tarde, el problema de conexión en Venezuela, que es dramático. Voy a hablar de Venezuela en la segunda parte, no se lo pierdan. Mónica Salazar dice, ya que es casi inevitable que gane López Obrador, solo queda esperar que gobierne bien. No será fácil teniendo en cuenta que la violencia es algo que se vive a diario. A mí me da temor el tema de López Obrador, porque al menos lo he visto errático. A veces uno lo ve lúcido, otras veces no. Uno no entiende qué le pasa a este señor. Pues si es que está medicado, no tengo la menor idea. Y no estoy procurando necesariamente faltarle el respeto, pero es que no se le ve al 100% en términos de cordura, y eso pues por supuesto tiene que generar cierto temor. Espero de ganar AMLO que ocurra un milagro al mejor estilo de Ecuador. Lenín Moreno, presidente de izquierda, se separó de la izquierda retrógrada en América Latina, un tipo progresista, y poco a poco ha ido flexibilizando las medidas que tradicionalmente lo que hacían era coartar las libertades individuales para pues ordenar el estamento ecuatoriano. A ver, Rivalta Pérez nos dice saludos fraternales desde Tampa, Florida, muy cerca de casa. René Montes de Oca, Martija también. Bueno, qué bueno, gracias por estar allí. Siempre paso por Tampa, una ciudad hermosa al oeste de Florida, al centro además de la Florida. Godofredo también nos saluda. Andrés dice, no, mejor suena. Ah, bueno, sí, justamente. Roxana dice, AMLO es un comunista, no es comunista, es socialista. La Ciudad de México inició un régimen de izquierda con López Obrador y lleva 20 años así, y es una ciudad que tiene a los hombres más ricos del mundo. Buen punto el que nos comenta Roxana. Gracias por tu aporte, Roxana. Esa es la idea, que cada quien pueda aportar y enriquecer lo que venimos discutiendo acá en el programa. David dice, lo extraño es que teniendo al gobierno de Estados Unidos tan cerca y a sabiendas de lo que una política de Estado controlada por carteles de la droga, no hagan nada contundente contra esto, porque no solo será el país vecino, sino también el afectado. Entonces pienso, ¿será que de algún modo hay una complacencia de altas esferas en torno a la iniciativa de apoyo de su país hermano? Te lo voy a poner de esta manera. Muchos comentan que el mejor jefe de campaña de Andrés Manuel López Obrador es Donald Trump. ¿Y por qué lo explicamos? Porque cada vez que Trump sale a criticar a México, a imponer una sanción, a hablar del muro, a hablar de nuevos aranceles, los números de Obrador repuntan. Si
Trump no hubiese estado en el escenario, si fuese un presidente como Obama, por poner un ejemplo, la realidad muy probablemente fuese distinta. De allí a que, pues al día de hoy, el que mayormente se ha beneficiado de los discursos de Trump ha sido justamente AMLO. A ver, por ahí nos dice AMLO, Elena nos dice AMLO no tiene cómo resolver ese problema. Yo coincido con Elena y no creo tampoco que le interese. Están saliendo a la luz innumerables componendas que comprometen a las alianzas de los defensores del socialismo del siglo XXI. Si toda América Latina no se une en un mismo frente firme, decidido y dispuesto a erradicar la raíz del cáncer, no vamos a salir de esto. Los gobiernos de Lula, Cristina, Correa, Chávez, etcétera, etcétera, trabajaron muy fino por el propósito de permitir semejante desparpajo. Ahora va a ser muy difícil. También dice Orlando, bienvenido a tu casa. Orlando fue mayor, nos dice, bueno, qué bueno que ya estés mejor. Una pregunta, ¿qué es cierto que dirigentes de Morena se han visto en Venezuela y han recibido financiación de la dictadura venezolana? Es un rumor que corre con mucha fuerza. No lo tengo comprobado, no me extrañaría, porque a Venezuela le hace falta urgentemente tener un apoyo, no solo moral en el continente, sino un apoyo concreto en términos de fuerza. México representa una de las economías más fuertes del mundo y de América tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a México y a Brasil, de las grandes. Después, por supuesto, continúan otras, pero esas 4 en particular. Así que un aliado como México sería una gran ganancia para Venezuela, siempre y cuando Andrés Manuel López Obrador se incline su balanza, que no lo creo sinceramente, a apoyar a esta desfachatez llamada socialismo del siglo XXI venezolano. Alfredo Guillén dice, nadie tiene que ver si una circunscripción sea o no socialista. Creo que el problema está en quien maneja el Ejecutivo Nacional, ya que allí sí pueden perjudicar las grandes riquezas de México. Mi querido compañero también Francisco Pellegrino, gran colega y amigo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, está con nosotros. Gracias, Francisco. Un honor tenerte acá en tu casa. Y nuestra queridísima Lina Escobar, que le hago ahora sí sus felicitaciones públicas por la victoria en Colombia. Ya está incorporada en nuestra sala, igual que Judith Coromoto, que está con nosotros como siempre. Bueno, nos toca hacer nuestra primera pausa. Hasta ahora vamos bien, gracias a Dios. Vamos a hacer esta primera pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 698. No se vayan, que ya regresamos.